Tardes, casi noches en realidad. Vamos a culminar el trabajo del día de hoy con dos presentaciones que tienen que ver con los eslabonamientos actuales y posibles de las industrias extractivas con las economías locales, lo que se llama en jerga técnica el contenido local de las inversiones extractivas, eslabonamientos hacia atrás en el sentido de su capacidad de demandar bienes y servicios de las economías locales, regionales y nacionales, y eslabonamientos hacia adelante, su capacidad de hacerse parte de procesos de desarrollo económico diversificado. Tenemos dos presentaciones. La primera de Juan Narváez, del equipo técnico del Grupo Propuesta Ciudadana, del equipo técnico central en Lima. Es en realidad una presentación hecha sobre la base de los resultados parciales de un trabajo de consultoría que está realizando un colega economista también, Armando Mendoza, sobre este tema de contenido local, de un trabajo que todavía está por culminar. Entonces la reflexión, los resultados, en fin, lo que se va a presentar tiene un carácter tentativo, pero de todas maneras será un estímulo para la discusión, y seguramente lo que Juan recoja de este debate va a ser útil también para alimentar la versión final de ese trabajo. Eso va primero. Y lo segundo es una reflexión que ha generado Claudia Viale, que es economista en temas de investigación, y es una reflexión sobre la posibilidad de eslabonamientos hacia adelante de la producción de los fosfatos de sechura con la agricultura, departamental, regional, hemos dicho, y también macro regional. De reflexión creo muy oportuna, porque el escenario del gas en el sur, el debate que se puede terminar armando acá sobre para qué sacamos fosfatos si no trae ningún beneficio al agroregional. No, en este caso ni yo voy a fungir de tal, y les damos la palabra a ellos para una reflexión final. Entonces, sin más trámite, Juan. Se vea porque da una tecla. Ok. Bueno, primero, rápidamente, compartir con ustedes cuál es la motivación de este tema de contenido local, sobre todo el tema de las compras. Eso se inscribe en lo que significa la preocupación por la formulación de políticas que permitan articular las actividades de las industrias extractivas en perspectiva del desarrollo socioeconómico. Esa preocupación que tenemos, que ha sido presente en todo este debate, este seminario, y también lo será mañana. Y también como motivación está este intento de limitar los riesgos para el desarrollo que podrían generar estas actividades económicas y aprovechar también sus oportunidades. El primer riesgo en el cual se inscribe este desarrollo que Claudio y yo vamos a hacer es este tema de la industria extractiva como economía de enclave, ¿no? Rápidamente, algo así como la exportación de minerales e hidrocarburos con bajo o nulo valor agregado, que tiene muy poca capacidad para dinamizar la economía nacional, regional y local. ¿Cómo medimos estas economías de enclave? Propongo tres, pueden haber varias más. Primero, la generación de empleo directo. Segundo, la capacidad de eslabonamientos productivos, hacia arriba, hacia adelante o hacia atrás. Y la tercera, los requerimientos de bienes y servicios que estas industrias extractivas requieren para realizar sus operaciones productivas y ejecutar inversiones. Lo que en este panorama, lo que yo voy a hablar está en el tercer punto. Yo lo tengo acá en rojo, ustedes no lo tienen, acá no se traduce rojo. Uno de los aspectos para evaluar en esta preocupación por evitar economías de enclave es qué hay en el contenido local de las compras de bienes y servicios que las mineras en concreto realizan para realizar sus operaciones y ejecutar sus inversiones. Lo que hará después Claudia será el segundo, que son los eslabonamientos productivos. Es en esta lógica de poder medir qué tanto enclave hay y en cuánto se benefician estas actividades extractivas al desarrollo de la economía. Sin embargo, este elemento está planteado también muy vinculado a la actividad minera. La actividad minera es una actividad que explota recursos no renovables, se acaba, ¿no? Y por lo tanto tiene la lógica de vincular la actividad económica a esa actividad, y por lo tanto surge otro riesgo, que es la dependencia de las industrias extractivas y la pérdida de competitividad de otros sectores productivos, lo que podemos llamar la maldición de los recursos naturales.
y podemos distinguir dos. Bueno, lo primero que quiero poner en claro es que este tema no está tratado en esta investigación, es otro tema diferente, que hay que abordarlo también y verlo en conjunto y no perderle el rastro, pero es otro tema. Y en esta dependencia hay aspectos macroeconómicos, aquel elemento llamado la pérdida de competitividad a partir de muchos dólares que son exportados, lo cual a partir de las exportaciones generan muchos dólares, los dólares bajan el tipo de cambio, bajar el tipo de cambio lo que hace es que mis otras exportaciones de otras actividades que sí generan empleo se desincentivan y por lo tanto pierdo productividad y las voy dejando de lado, ¿no? Lo que se llama el efecto expulsión, broken out en la economía. Y el otro tema es que esta dependencia, el otro elemento es cómo evitar este riesgo, es el uso de las rentas de industrias extractivas para promover e impulsar el desarrollo de actividades productivas sostenibles en otras áreas. Este elemento que es importante, repito, no va a ser tratado en este punto, pero se le da como telón de fondo a lo que expondré. Pasando rápidamente, ¿cómo son las compras del sector minero? Las compras del sector minero en bienes y servicios es un elemento clave para regiones y localidades, ya que tiene algunas oportunidades para el desarrollo. Sin embargo, como hay oportunidades, también se generan desafíos. Lo que vamos a exponer adelante es cómo superar esos desafíos y cuáles son los elementos fundamentales para poder aprovechar estas compras locales para incrementar el impacto de la economía. En términos más teóricos, tienen ustedes ahí los beneficios que podrían generar las compras mineras desde un punto de vista de contenido local, transferencias de tecnología, desarrollo de nuevas actividades y negocios, fortalecimiento de capacidades productivas, incremento de ingresos locales, expansión y diversificación de mercados, desarrollo de habilidades empresariales, creación de puestos de trabajo, generación de cadenas productivas y comerciales e incremento de la competitividad, ¿no? En teoría, todos estos elementos pueden ser utilizados como potencialidades en esta dimensión de evitar la economía de enclave. La pregunta es, ¿qué tan relevantes son estas compras en las economías, ¿no? ¿Cuánto dinero mueven, ¿no? Es la primera evaluación que hay que hacer para ver si es que aquí hay un elemento para poder explotar. El primer tema es que en el 2008, bueno, estos son datos que vienen de bueno, es un poco difícil tener datos de diferentes fuentes sobre estos temas. Los datos son del Ministerio de Energía y Minas y del Instituto de Ingenieros Mineros del Perú. En el 2008, el 85% de las compras de bienes y servicios de la minería fueron dentro del Perú. O sea que hay un primer elemento, la estructura productiva de compras de bienes y servicios en un 85% vienen del interior. Y podemos distinguir que del total el 65% va a ser una compra nacional, el 13% una compra regional y el 7% una compra local. ¿Cómo definiremos la compra local? Aquella compra que se da en la municipalidad o el territorio inmediatamente colindante con la actividad minera. La compra regional es aquella que se da dentro de la región, descontando la compra de la municipalidad, y la compra nacional es aquella que se hace fuera de la región, ¿no? De origen. Y digamos, en un 85% de todas esas compras están dentro del Perú. ¿Cómo que representa esto en plata o en niveles en términos monetarios? Más de 12.844 millones. Las compras se dan a nivel nacional, a nivel regional más de 2.500 millones y a nivel local cerca de 1.400 millones. El grueso de estas compras mineras fueron, como ven, han sido a grandes proveedores nacionales y la mayoría, la gran mayoría, cerca del 80% del primer gran cubo largo, son compras hechas en Lima. Esa es la otra característica. ¿Cómo va la evolución de estas compras?
tienen ahí si se ve, la azul corresponde a las compras locales, la verde, que está un poquito más arriba, la regional, y bueno, yo lo tengo en rojo, ustedes lo tienen casi en negro, es la nacional. Miren, en términos de evolución nominal, las compras locales y regionales tienen un crecimiento sostenido, pero no se compara en absoluto con el crecimiento de las compras nacionales, sobre todo las compras en línea, ¿no? Hay un desbalance importante, por lo tanto estamos diciendo que muchas de estas compras están favoreciendo a grandes centros urbanos, ¿no? Fuera de las regiones inclusive de origen, una cosa que de hecho la intuición nos lo dice. Sin embargo, vemos que en términos nominales las compras regionales y locales sí han ido creciendo, y por lo tanto podría ser un espacio de poder aprovechar un mayor impacto de las poblaciones cercanas a las actividades extractivas. Una cosa importante es que, como ven en el cuadro regional y local, la mayor parte de estas compras están constituidas por servicios, que son los segmentos, casi mostazas, y los segmentos azules son compras de bienes. Por lo tanto, en regiones y localidades, básicamente lo que se compran son servicios, y eso implica un tipo de compras que tienen un uso intensivo en mano de obra, y por lo tanto bajo nivel de capital, lo que es exactamente contrario a lo que pasa en la compra nacional focalizada en Lima, ¿no? El desarrollo industrial es mucho mayor y por lo tanto el componente de capital y tecnología es mucho mayor. ¿Cuál es esta problemática? Problemática por llamarla, o características de la compra de locales y regionales. Las compras de las mineras son un rubro que mueve miles de millones de soles y por lo tanto tienen un potencial que hay que ver cómo se explota. Sin embargo, vamos a ir analizando algunos riesgos y potencialidades vinculados a estas compras. Un primer elemento clave es que la minería es una actividad altamente compleja, tecnificada, sobre todo al ser muy intensiva en tecnología y en capital, requiere mucha certidumbre y predictibilidad en sus operaciones. Por ello, las compras que tienen de bienes y servicios requieren estándares y requerimientos muy estrictos en tres elementos importantes: calidad, cantidad y oportunidad. Es decir, no solo es importante que los bienes y servicios cumplan calidades de niveles apropiados para los estándares que requieren las operaciones, también es importante que la minera se asegure las cantidades requeridas. Por lo tanto, es posible que los proveedores locales no puedan responder de forma sostenida las cantidades que las compras mineras requieren. Y segundo, la oportunidad. Requiero certidumbre sobre de que esa provisión de bienes y servicios va a estar en el momento en que la demanda lo requiere. Y en ese sentido, hay una problemática con respecto a estas compras locales y regionales que tienen que ver con los proveedores. Hay una oferta insuficiente, hay baja calidad del producto, hay informalidad del productor, falta de garantías. Esta falta de garantías no solo van por el lado del productor, también van por el lado de la empresa. A partir de la casuística que se ha podido recoger, hay también incumplimiento de contratos sobre compras por el lado de las mineras. Hay también problemas de incumplimiento de estándares e incumplimiento de plazos. En este sentido, bueno, ya lo dijo Chocli, Carlos Monge, hemos iniciado una investigación para ver cómo podemos ir desmenuzando, y lo que voy a presentar hacia adelante es una sistematización de tres experiencias: las compras de la minera Yanacocha, de Antamina y de Tintay, ¿no? A partir de eso hemos estructurado una primera sistematización. En esta sistematización hay dos elementos importantes que hay que rescatar. Primero, la real naturaleza de estas compras y el tema de la capacitación de los proveedores.
Estoy avanzando un poco rápido por la hora, pero después podemos seguir profundizando. ¿Cuál es la naturaleza de estas compras? Si nosotros tuviéramos una lógica, una estricta lógica de mercado, las compras locales de minería deberían corresponder a decisiones basadas en criterios estrictos de costo-beneficio. Sin embargo, la evidencia sistematizada muestra que hay otros criterios de carácter social, político, que también entran en consideración, lo cual evaluamos que no es negativo, pero requiere establecer se requiere ser consciente de esa dualidad y a partir de esa dualidad evitar distorsiones y problemas en la confusión de ambos planos. En ese sentido, ahí lo que tienen es una sistematización de los criterios que podrían tener los compradores desde un punto de vista estrictamente económico, desde un punto de vista en el cual incorporen otros criterios. Desde el punto de vista económico, o una racional económica de mercado, la compra de bienes y servicios debe tener lo siguiente: calidad adecuada para evitar riesgos en operaciones, precios menores o iguales a la competencia, tanto proveedores locales o externos, certidumbre actual o futura de las cantidades requeridas y los plazos solicitados. Sin embargo, la compra actualmente no solo se hace por eso, se hace a partir de un discurso de contribución al desarrollo local. Se utiliza también la compra como una señal pública de tener responsabilidad social. No estoy diciendo que realmente sea así, estoy diciendo que esa compra a veces se interpreta como una señal, o se pretende que sea una señal de responsabilidad social. También la compra puede responder a criterios de compensación de daños y perjuicios y evitar o atenuar problemas de conflictividad social. En ese sentido, como vemos, las compras locales no se realizan necesariamente por aplicación espontánea de criterios económicos de mercado, y existe una dualidad en la naturaleza de estas compras que deberían ser claramente identificadas. La decisión de adquirir localmente bienes y servicios también creemos que puede incluir criterios de responsabilidad social o algún tipo de criterio diferente de desarrollo socioeconómico, pero eso debe ser transparentado y consensuado. Y también es importante que el criterio económico sea reconocido por todos los actores sociales como un elemento clave y a la vez un desafío, ¿no? En este sentido, el otro elemento importante es los programas de fortalecimiento de los proveedores locales. Y en ese sentido, un elemento importante es que, a partir de la experiencia, que no debe asumirse que la presencia de actividad minera va a traducirse automáticamente en demanda de proveedores locales. ¿Y por qué? Porque la demanda, hemos dicho, está sujeta a regulaciones y estándares, y generalmente estos proveedores no tienen la capacidad necesaria a veces para proveerlo. Y en ese sentido, muchos de las actividades mineras han tenido programas de fortalecimiento de proveedores locales, y consideramos que estos programas es el proceso que constituye el vínculo entre el criterio social y el criterio económico. Es algo así como el elemento que puede articular esa naturaleza dual de las compras locales, pero ello implica un esfuerzo sostenido en talleres, en capacitación, y sobre todo requiere la participación no solo de empresas y gremios, sino también de los gobiernos regionales y locales en ese proceso de interacción de esa dualidad, tanto de la lógica económica como del desarrollo social. Bueno, los proveedores requieren ese tipo de elementos que ustedes lo saben incluso mejor que yo: acceso a financiamiento, capacidades empresariales, orientación técnica, asistencia para certificación de productos. Y en ese sentido, el desarrollo de la oferta local debe tener algunos elementos importantes. Primero, considerar que los desarrollos mineros demandan bienes y servicios de todo tipo en cantidades considerables, y por lo tanto ello crea diversidad de oportunidades. Vamos a pasarlo más. Y por lo tanto ahí hay algunos problemas en la interacción entre los proveedores y la minera, por lo que hemos dicho de que no solamente hay una lógica de mercado, hay a veces una lógica de reivindicación
a veces los proveedores pretenden que esa compra sea el producto de resarcir algún tipo de perjuicios, o de repente ven que producto de la minera no existe ningún beneficio y por lo tanto la compra es la forma de resarcir una actividad que no genera desarrollo. Y por lo tanto un primer elemento es plantear el tema como de la siguiente manera: cómprame lo que produzco de todas maneras, ¿no? Y por lo tanto muchas veces hay la presión, en lo que hemos visto en la relación entre las mineras y los proveedores, sobre todo de zonas rurales en conflicto, es que estas compras son producto de una negociación con conflicto, donde estas comunidades piden una compra sin tener en cuenta necesariamente la demanda de la empresa. El otro tema es que podría pensarse que la compra no toma en cuenta la demanda de la empresa en cantidades y por lo tanto la minera está obligada a comprar la cantidad que se ofrece. Y por lo tanto ahí se comete el error de asumir que la demanda de la minera se adapta a las capacidades de suministro de la economía local, lo que no siempre es posible. Y por lo tanto muchas veces la oferta local es mínima respecto a las necesidades de la mina, ¿no? O en todo caso que la demanda de la mina es pequeña respecto a la oferta local, por ejemplo alimentos. Y en ese sentido las expectativas realistas sobre volumen de demanda tienen que estar claras. Otro elemento es de repente la presión para comprar aunque incumple estándares, y los casos claros de alimentos son muy importantes, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, casos tan simples como la carne, requiere una serie de estándares para evitar problemas y los proveedores mineros, los proveedores locales no están en condiciones de ese cumplimiento. Y el último es comprar cuando realmente yo pueda vender. Y ahí también hay un problema de lo que decíamos de la oportunidad. En ese sentido, puede ser que, por ejemplo, cosechas se hagan solamente 2 veces al año y la minera necesita demanda permanente. ¿Cómo hacer que esa cosecha 2 veces al año se incorpore dentro de una demanda que tiene la minera en un contrato de largo plazo durante varios años, ¿no? Eso requiere un nivel de ingeniería, ¿no? Ingeniería de coordinación, donde se requiere un proceso de negociación, un proceso de planificación donde el Estado no debería estar ausente. Y bueno, el otro tema es la pretensión de comprar en forma indefinida, sabiendo que la minería tiene los proyectos mineros tienen una dimensión finita, ¿no? Finalmente, como conclusión, la revisión de las experiencias nos dicen algunas cosas. Primero, que sí hay posibilidad de aprovechar mecanismos para contribuir al desarrollo local a partir de las zonas mineras, pero para que esto ocurra desde una perspectiva de eficiencia de mercado se requiere, o en todo caso para que se desarrolle los criterios de mercado en esa compra y sean sostenibles, se requiere que proveedores, autoridades y mineras tengan una perspectiva clara de esta dualidad y que haya políticas públicas que puedan tomar en cuenta este fortalecimiento de proveedores locales que estén inclusive desde el proceso de negociación de los contratos, que inclusive en la forma y en los requerimientos que el Estado solicita a las mineras o a las industrias extractivas, estas dimensiones estén tomadas en cuenta y se establezcan planes bien pensados de largo plazo como políticas de Estado. Algunas lecciones rápidas ya. Primero, para el proveedor local, no asumir que la demanda de la mina está 100% asegurada, no descuidar el fortalecimiento de capacidades y competitividad, desarrollar la asociación y cooperación con otros proveedores locales y tratar de no volverse dependiente de la mina y tratar de expandir y diversificar la clientela, ¿no? Ese es un tema que resulta importante. Para la minera es importante no generar expectativas exageradas de negocio entre la población local, por lo tanto no usar estos programas de ventas de proveedores como
dulces o incentivos que después para evitar conflictos que después se generan bombas de tiempo. Hay que ser también realista y flexible en los requerimientos y condiciones exigidas a los proveedores locales. Por lo tanto, existe ahí un proceso de coordinación fuerte. Las mineras también tienen que apoyar las iniciativas de fortalecimiento de las capacidades locales, mantener mecanismos transparentes y neutrales de asignación de contratos a proveedores. Lo que se ha visto es que hay inclusive programas de capacitación donde los proveedores reciben su certificado y eso no les asegura absolutamente ninguna compra. Y pasan a una lista y no hay transparencia ni puntajes a la hora de elegir entre los proveedores y simplemente las empresas pasan por un proceso que no les lleva a ningún lado. Y luego colaborar con autoridades y proveedores locales para resolver desfases, sobre todo entre demanda y oferta, que entra el proceso de planificación y coordinación. Finalmente, para las autoridades deben recuperar y asumir el liderazgo de los esfuerzos para capacitar a proveedores locales. Deben asumir también el rol de identificar nichos y oportunidades productivas para la economía local, convertirse en el punto de articulación y sobre todo formular y promover políticas públicas donde la capacitación a proveedores locales y el contenido local no sea simplemente un proceso de negociación asimétrica muchas veces entre la minera y las poblaciones, sino que sea un proceso regulado y estructurado en términos de políticas. Muchas gracias. Gracias, Juan. Mientras hacen el cambio, insistir en que esta es una investigación en curso. Buenas noches a todos y todas. Yo les voy a presentar este trabajo que, como dice Carlos, es un trabajo en curso y trata de responder a la pregunta de qué se puede hacer para asegurar que la extracción de fosfatos de Bayobar y su comercialización beneficie al agro piurano y de la macrorregión norte. Bueno, justo hoy se anunció que arrancaba la exportación de los fosfatos de Bayobar y nada queda para el mercado interno. Esta historia parecía la de Camisea, pero no, en realidad está pasando acá en Sechura. Los fosfatos de Bayobar son un producto bastante competitivo, de gran calidad. Es un producto que tiene muchos beneficios, sobre todo para suelos con un pH elevado, y además pueden promocionar una producción orgánica. Sin embargo, nuevamente no se está creando nada para el mercado interno. Entonces, bueno, comenzamos con unos antecedentes del proyecto. El descubrimiento de los fosfatos no es nuevo, ya se conocía desde los años 50, y desde ahí se han desarrollado actividades de exploración por empresas privadas y luego por la empresa regional pública Grau Bayobar. Durante 5 años, en los 90, se llevó a producir fosfatos. La cantidad pico fue en el 95 y llegó a 95.000 toneladas métricas. Pero actualmente se sabe que las reservas probadas son 350 millones de toneladas métricas. Y las reservas probables, que tienen una menor probabilidad de ser extraídas, se estiman en 100.000 millones de toneladas métricas. En el 93 se puso la empresa Grau Bayobar dentro del paquete de empresas de privatización, y en el 98 se hicieron algunas ofertas, pero el gobierno no las aceptó. Y recién en el 2005, Proinversión le adjudica a Vale do Rio Doce, la compañía brasilera, el contrato de concesión. Bueno, acá abajo tenemos una línea de tiempo con algunos hitos, desde que se entrega la concesión a Vale do Rio Doce. En el abril de 2005 se firma el contrato, luego 2007, 2008 se presenta el EIA, y ya en septiembre se pone la primera piedra del proyecto, ¿no? Y bueno, la producción supuestamente comienza en julio ahora y la exportación comienza hoy. Esta es más o menos la proyección de la producción que proporciona los datos de la empresa, en el EIA se publica. Y más o menos, bueno, ahora los últimos datos que han dado es que la producción promedio va a ser alrededor de 3.9 millones de toneladas métricas por año,
pero vemos que después, entre los años 6 y 27, que es aproximadamente la temporalidad de este proyecto, puede llegar hasta 11.7 millones de toneladas métricas anuales. Luego comenzamos a dar una revisión del marco contractual con el objetivo de ver si había alguna obligación o alguna provisión que diga cuál era el destino de la producción. Vemos que desde el comienzo el proyecto se define como proyecto de exportación. Esto es textual de leía. El proyecto prevé una producción de fosfatos con una ley mínima del 19% para su posterior exportación. Y la misma estructura del proyecto y las fases que incluye apuntan a una exportación, ¿no? Porque se tiene el puerto, la faja transportadora, etc. Y ya en lo específico al destino de la producción, la única provisión que hay es esta parte del contrato que asigna una dotación de 1.200 toneladas métricas por año desde que se comienza a producir para la comunidad de San Martín de Sechura. Pero esto no es una venta, es solamente una donación que tiene que hacer la empresa anualmente, y es una cantidad bastante baja considerando que se producen 3.9 millones de toneladas métricas al año. Bueno, ahora pasamos a ver más datos de la agricultura en Piura para ver más o menos qué mercado hay para estas rocas fosfóricas si se vendiera en el mercado interno como fertilizante. El sector agrícola en Piura representa el 3.7 del PBI y, bueno, datos, el último censo agrario que se realizó en el 94, entonces recurrimos un poco a estas cifras, aunque son un poco fuera de fecha, pero bueno, eso es 224.360 hectáreas de la superficie agrícola de Piura, 113 en la costa, 140 en la sierra, y predominan las unidades agrícolas pequeñas de menos de 3 hectáreas, que son el 57%. Esto es más o menos un resumen de los principales productos: papa, alfalfa, arroz, maíz, y también frutales que comienzan a crecer. El mango, que es casi el 70% de la producción nacional de mango, y también algunos datos del destino de esta producción. Vemos la importancia del mercado externo, pero sobre todo la importancia del mercado extrazonal, ¿no? entre regiones es bastante alto. Luego, específicamente, el mercado de fertilizantes en Piura, ¿no? Hay poca información, casi no hay información sobre el uso, el consumo mismo de fertilizantes. De nuevo, recurriendo al escenario 94, el 25% de la superficie agrícola total de Piura usa fertilizantes, ya sean químicos o orgánicos. Y de las unidades agrícolas de menos de 3 hectáreas, que son la mayoría, aunque el 87% aplica fertilizantes, solo el 12% lo hace en cantidad suficiente. Luego vemos, el Ministerio de Agricultura produce datos de oferta, aunque no de consumo, pero sí de oferta, y vemos que la importación es casi todo, y lo es desde el 95, casi toda la oferta disponible de fertilizantes en el país. En el 2009 fue el 97.3% de la oferta. Entonces entramos a ver los datos de importaciones de fertilizantes. Esto es en las 3 aduanas de Piura, y vemos que se importan urea y después otros fertilizantes en base a otros nutrientes, fosfato diamónico y otros fertilizantes, y la mayor cantidad de importaciones es de urea, que es como el 50%, un poco más del 50%. Sobre los precios de estos fertilizantes importados, los precios internacionales de los fertilizantes han tenido bastante volatilidad. En el 2008, en mayo del 2008, casi todos llegaron a su pico y luego han tenido una caída dramática. Se están comenzando a recuperar otra vez. La urea no tanto, que es Y luego el Ministerio de Agricultura produce datos de los precios de los fertilizantes por departamento. Entonces acá tenemos una idea de la comparación de lo que se está pagando
efectivamente en los departamentos comparado con lo que se vende en el mercado internacional. Y vemos que en Piura, y comparando un poco con la Libertad de Lima, en general, adentro del Perú se paga un precio más alto que los precios internacionales. Bueno, luego pasamos a hacer una estimación de cuánto de lo que se va a producir en Bayobar se necesitaría para cubrir la demanda de fertilizantes de Piura. Nuevamente vale la pena llamar la atención sobre esta limitación de los datos, que no tenemos datos de consumo, pero usamos los datos de importaciones, aunque tienen muchas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, que no necesariamente todo lo que se importa en las aduanas de Piura se consume en Piura, ¿no? Y además también en Piura se pueden consumir de otras aduanas, ¿no? Pero usamos estos datos de importaciones para tener una idea más o menos del tamaño del mercado, ¿no? Que es ¿cuánto? No sé, 2%, 10% más o menos, para tener una idea concreta. Entonces lo que hicimos fue tratar de convertir los tipos de fosfato que se podían convertir, ¿no? Porque lo que sean a base de fósforo, que es el nutriente que proporcionaría la roca fosfórica de Bayobar, porque hay otros nutrientes otros fertilizantes como la urea o el sulfato de calcio que proporcionan otros nutrientes que no son convertibles, ¿no? Entonces acá pasamos pero por ejemplo el fosfato de amónico tiene un contenido de fósforo de 50%. Entonces, la cantidad importada de 9.000 toneladas métricas, la multiplicamos por eso para saber cuánto de fósforo específicamente se proporciona, y entonces cuánto de roca fosfórica se necesitaría, considerando que la roca fosfórica tiene un contenido de fósforo de aproximadamente 30.1%. Entonces hicimos esto para los diferentes fosfatos, los diferentes fertilizantes convertibles, y obtenemos el dato de que en Piura se necesitaría 134.000 toneladas métricas al año, y esto equivale a un 3.5 de la producción anual de Bayobar. Luego ampliamos este análisis también a Tumbes, La Libertad y San Martín, donde hay también aduanas, y la producción estimada llega a 129.000 toneladas métricas más. Entonces serían 3.3% más de la producción. En total serían 6.8% para abastecer a todos esos departamentos del norte. Luego este análisis anterior ha sido estático. Entonces acá quería ver un poco qué perspectivas hay hacia el futuro, ¿no? ¿Qué evolución podría haber y hasta cuánto podría subir la demanda de fertilizantes? Esta ha sido la evolución reciente. En general, en todos los tipos de fertilizantes, el crecimiento anual ha sido de alrededor de 18% anual. Hay bastante volatilidad, pero en general hay una tendencia al incremento. Entonces, asumiendo que la demanda de los departamentos del norte también subiría un 18% anual, y proyectando hasta el 2020, el máximo que podría llegar a presentar de la producción de Bayobar, considerando también cuánto va a aumentar según las proyecciones de la empresa la producción, podría llegar a 13.8% en el 2020. Y más o menos para dar una idea de qué cosa en concreto significaría usar los fosfatos de Bayobar acá, o sea, qué porcentaje de los costos de producción sería lo que afectaría para los agricultores. Tomamos unos ejemplos de estructuras de costo de producción de productos similares a los productos principales de Piura, de una base de datos que tiene el Ministerio de Agricultura que se llama Agrocostos, que presenta por ejemplo en Chepén y La Libertad cuáles son los costos, cuáles serían los costos para producir arroz. Y vemos que en esta estructura de precios, por ejemplo, los fertilizantes representan el 23% de los costos de producción, y los fertilizantes que se podrían reemplazar, el fosfato de amónico, el cloruro de potasio, llegan a un 13.4%. Entonces, esta es la parte de los costos de producción para los agricultores en las que podría incidir una rebaja de los precios usando los
los fosfatos de Bayobar, que reemplacen a los que se están importando ahora de mayor precio. Entonces, las conclusiones preliminares que estamos manejando ahora son que los fosfatos de Bayobar presentan una oportunidad para que el mercado nacional tenga acceso a una oferta de fertilizantes orgánicos de buena calidad y cuyo precio no dependa de las fluctuaciones del mercado internacional, que como vimos han sido bastante significativas recientemente. Y bueno, luego basándonos en datos de importaciones, con un 6.8% de la producción anual de Bayobar, sería un aproximado de cuánto sería la demanda de fertilizantes que se podría reemplazar con la misma base de nutrientes. Luego, la idea de presentar esta información es comenzar una discusión acerca de qué políticas se podrían implementar para garantizar que una parte de la producción de Bayobar beneficie al país. En este sentido, se tendría que hacer una negociación para el porcentaje y después una negociación para ver a qué precio se vendería esta producción dentro del mercado local, ¿no? Si la empresa decidiera vender, por ejemplo, a un precio que descuente los costos de transporte, incluso sería menos que el precio que se está pagando ahora. Y el Estado también podría decidir subsidiar esta producción, entonces se tendría una rebaja adicional para los productores y eso sería alrededor del 10% de los costos de producción. Y finalmente, esta discusión también incluye el tema de cuáles son los roles de los gobiernos regionales y locales en este tipo de negociación de contratos y también en la puesta en práctica de estrategias subnacionales para asegurar el aumento de encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Que fue los temas que hemos estado tocando esta noche. Eso es todo. Gracias.